Muy buenos días para todos. El Señor se digne bendecirles en esta mañana. Tengan la bondad y me acompañan en sus Biblias al texto que aparece en pantalla. Vamos a leer a una sola voz. Vamos a leer a una voz. Les pido que estemos todos concentrados. Vamos a leer a una voz estos 3 versículos. Vamos a leer con entendimiento para que comprendamos qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy por medio de su palabra. A la voz de una, a las 2 y a las 3. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Cierren sus ojos por un breve momento. Piensen que Pablo estaba por allá en una región de Asia Menor, por Macedonia, y al darse cuenta que no puede regresar a ayudar a Timoteo con los problemas fuertes de la iglesia, entonces el Espíritu lo lleva a escribir estas palabras. Espíritu Santo, fiel inspirador, maestro y guía de tu pueblo, sin ti no habría iglesia. Sin tu palabra no habría iglesia, porque tú y la palabra uno son. No hay poder en la palabra sin el Espíritu, y no hay palabra de poder sin el Espíritu. Eres tú, Espíritu Santo, el vicario representante de Dios Padre, de Dios Hijo en la tierra. Y en ti, místicamente, están la esencia y la divinidad de las 3 personas. Así que aquí está tu poder, aquí está tu gracia, tu sabiduría. Tú eres el mismo de aquel siglo, de los siglos anteriores y por los siglos. Amén. Hoy te pedimos nosotros. Seguro que Timoteo, antes de leer esta carta a la iglesia, él oró a ti, Espíritu Santo. Y hoy oro, como el ministro, que por tu gracia y bondad escogiste un pobre pecador redimido, lleno de debilidades, fracasos, incapacidades, pero que te ha placido ponerlo delante de tu pueblo para hablarles a ellos, a tus preciosos tesoros aquí. Espíritu Santo, ayuda a tu pueblo, ayúdalo. Danos la luz, la guía, y ayuda al pobre y débil predicador. Tanto ellos como yo dependemos de ti, confiamos en ti, descansamos en ti, Espíritu Santo. Haz tu obra en el nombre de Cristo y para la gloria del Padre. Amén. Por favor, les pido que tomen asiento. Luego de la pausa que hizo el apóstol Pablo en los versos 12 al 17, me parecía un texto aparte. Pablo hizo esta pausa para dar su testimonio sobre lo que fue su vida de pecado antes de conocer al Señor, la obra de la gracia de Dios en él, salvándolo y poniéndolo en el ministerio a pesar de haber sido el primero de los pecadores. Sabemos que Pablo lo hace para defenderse de las acusaciones de los falsos maestros a los cuales ya él había acusado de estar interpretando y predicando incorrectamente la ley, que les había dicho que la ley era para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, verso 9, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cada quien que se opusiera al evangelio. Entonces ellos se iban a levantar contra él y decirle, de maneras que nosotros somos los pecadores, Pablo no tiene pecado. Entonces Pablo hace una pausa para ahí, y en el verso 12 él da su testimonio. Empieza del verso 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y allí nos da el testimonio que ya vimos en 2 sermones. Ahora Pablo retoma el tema principal por el cual él comisionó a Timoteo como pastor de la iglesia.
Y lo hace en los versos 18 al 20 para instar a Timoteo, para urgir a Timoteo a cumplir con ese encargo principal. Que como hemos venido aprendiendo en esos versos del 3 al 10, era el de luchar contra los falsos maestros o los maestros del error, que incluso los comentaristas están de acuerdo en que eran los pastores. Y vuelvo a repetir que la razón que ellos explican es ¿por qué Pablo no llama a los pastores para decirles si ellos son los encargados de la iglesia? ¿Por qué no los llama a ellos para decirles esto está pasando? Y él sigue con Timoteo a su misión a Macedonia. Él deja a Timoteo porque lo más probable es que eran los mismos pastores que se habían desviado a enseñar cosas contrarias a la sana doctrina. Era luchar contra ellos en defensa de la sana doctrina. ¿Cuál es el tema de estos versos? Es la responsabilidad que tiene la iglesia del Señor en cabeza de sus pastores de pelear correctamente las buenas batallas de la fe en defensa de la doctrina y la pureza de la iglesia. Acompáñeme de nuevo, por favor, a leer los 3 versos. Este mandamiento, hijo mío, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, a quienes les apliqué la disciplina eclesiástica y los expulsé de la iglesia para que Satanás tomara control de ellos. ¿Cuál es el título que le he dado a este mensaje? Un encargo celestial: luchar por la pureza doctrinal. Un encargo celestial, luchar por la pureza doctrinal. Y quiero que entiendan, amada iglesia, que aunque esta carta fue dirigida a un pastor, esta carta es para la iglesia, como les expliqué en la introducción hace algunos meses. Aquí no lucha solo el pastor, porque imagínense yo solo luchando por la santidad y todos ustedes pecando. No, esta lucha es de todos, es un llamado a todos, es un encargo, es una misión, es un deber, una responsabilidad de toda la iglesia. Claro está, en cabeza de su pastor, como estaremos viendo. La pureza, un encargo celestial, luchar por la pureza doctrinal. Y estaremos viendo la motivación para la lucha. ¿Qué hace Pablo para motivar a Timoteo, realmente un joven lleno de miedo, cobarde, temeroso, enfermizo, ante semejante situación? Bueno, Pablo le recuerda lo que pasó en la ceremonia de ordenación, y esa es la gran motivación que le da a Timoteo. Lo segundo es la instrucción para la lucha. Pablo está usando términos militares, como veremos, y no va a lanzar a alguien a la lucha sin haber una preparación. Y él le dice cómo se tiene que luchar bien por la sana doctrina. Y lo tercero que hay es el propósito de la lucha. Dice, a los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Con esto quiero decir que Pablo nos está dando una lección de Mateo 18. Mateo 18 de la disciplina eclesiástica. Pero este punto lo vamos a ver Dios mediante luego. Vamos entonces a nuestro primer encabezado, por favor. La motivación para la lucha. Vean el verso 18 conmigo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas. Póngale atención a estas palabras: para que milites por ellas, por las profecías, la buena milicia. En el texto que tenemos al frente, Pablo convoca a Timoteo como un comandante del ejército, convoca a los soldados para algo urgente. Y Pablo urge a Timoteo a cumplir con el encargo. La palabra que encargo es misión más que todo. A cumplir con la misión que le había encomendado al dejarlo en Éfeso. Vayan conmigo al versos 3 y 4 para que entendamos cuál era la misión.
¿Cuál era el encargo? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, ahí está el encargo, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, falsas doctrinas. 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora vamos a nuestro texto. Este mandamiento, hijo mío, te encargo. Pablo está retomando el verso 3 y 4 para volver a refrescar la mente de Timoteo y urgirle a cumplir con este encargo que le había hecho. Pablo lo sintetiza realmente al terminar el verso 18 diciendo: que milites por ella la buena milicia. Ese es el encargo. Que milites por ella la buena milicia. Que milites por las profecías que se hicieron por ti o referente a tu ministerio, la buena milicia. Pablo lo sintetiza allí. Pero nosotros lo podemos interpretar y decir: prohibir a los maestros de Éfeso enseñar falsas doctrinas. Ellos se habían apartado, como aprendimos, se habían apartado conociendo la verdad. Ellos habían sido ordenados, por algunos años habían predicado. Pablo estuvo 3 años, nos enseña Hechos, instruyéndolos, capacitándolos en el evangelio de la gracia, el evangelio del amor, la pureza del corazón, la fe genuina. Pero ellos, por buscar fama, reconocimientos y aplausos, se desviaron. De las cuales cosas, desviándose algunos, versos 6, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que dicen. El encargo era mandarlos callar, ponerlos en disciplina. Ese era el encargo, defender la pureza doctrinal de la iglesia. Vean el verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Estas virtudes esenciales para la vida cristiana, como el amor fraternal, la pureza de corazón, la sana doctrina, la fe no fingida, estaban siendo no solo contaminadas, sino en peligro de muerte por las fábulas y las vanas palabrerías de los falsos maestros. Y para recordarle dicha misión, Pablo usa 3 términos militares muy importantes. Pablo le está dando un peso celestial a la orden. Pablo era el apóstol del Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Que realmente el que estaba dando la orden era el Rey Celestial, era Jesucristo, por medio de Pablo a Timoteo. Y Timoteo, Pablo para darle un peso usa estos términos militares. 3 términos militares. Usa la palabra mandamiento, milites y milicia. La palabra mandamiento hace referencia a la orden dada por un superior a un soldado. La palabra milites significa pelea, combate, batalla, lucha. Y la palabra milicia no significa estrategia en el texto, que es lo que fluiría y se pegaría uno ahí mismo de ella. No es estrategia. La palabra milicia en nuestro texto significa campaña o guerra. Campaña o guerra. Con estos 3 términos militares, Pablo le recuerda a Timoteo que como pastor, él no tenía opción. Él no era quien para irse a acobardar por su juventud, por su enfermedad, porque era temeroso. No tenía opción. O peleas o peleas. La obligación no era pelear una sola batalla, sino una guerra. Y la diferencia entre una batalla y una guerra es que una batalla se pelea una vez, una batalla. Me derrotaron o la gané una vez. Pero una guerra se sabe cuándo inicia, pero no se sabe cuándo termina. Consta de incontables luchas o de incontables batallas. Sabemos que Pablo está apuntando aquí al corazón directo de la iglesia, no solo al corazón de Timoteo. Y le está diciendo al creyente, su vida
Si usted es un verdadero cristiano, es una lucha desde el momento en que se entrega a Cristo hasta que muere. Si es que usted es un soldado valiente, si es un cobarde o un hipócrita como estos falsos maestros o como Himeneo y Alejandro, pues no. La vida del cristiano, la vida es una lucha. Estamos inmersos en ella. La guerra entre el bien y el mal, entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás, inició en Edén. Inició en Edén. Pasó por el desierto. Llegó a la cruz. Y como ya Cristo no está, y ya los apóstoles no están, ¿quiénes quedan? Su verdadera iglesia. A veces uno siente tristeza o a veces algún sentimiento cuando un hermano, es que yo no me explico lo que me está pasando. Le pregunta a uno sobre el evangelio y uno ve que está trabajando, que está luchando en su santificación por glorificar a Cristo. Y no entienden que es que ya Cristo no está y los apóstoles no están para ser blanco del demonio, de todos los ataques, tentaciones, tiranías, injusticias, burlas de los hombres, desprecios, humillaciones de la familia y todo lo demás. ¿Quiénes tienen que ser el blanco hoy de toda esta lucha? ¿Quiénes? La iglesia debe decir: nosotros, yo. La lucha no ha terminado, comenzó en Edén, cayó al desierto, fue a la cruz, subió al cielo y rebotó de nuevo a la tierra, y nos pertenece a nosotros pelear las batallas de nuestro Cristo. Pensé que iban a decir amén. ¿O es que tienen miedo de Satanás? ¿Tienen miedo de las aflicciones? ¿Tienen miedo de las dificultades, los problemas? No, hacen parte de nuestra salvación. Hacen parte. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Si al árbol verde le hicieron estos, ¿qué no le harán a una pobre chamisa como nosotros? ¿Qué no le harán? Así ha sido, así es y así será hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque tenemos que entender esto, que donde Dios establece su verdad, Satanás tratará de implantar su mentira. No, él no va a ir a atacar allá a aquellos antros de perdición simplemente porque tienen un letrero iglesia cristiana, yo no sé qué. No, ¿para qué? ¿Para qué va a ir allá? Pero si usted está tratando de vivir amoldando su vida solamente al marco de la Escritura, al marco de la Biblia para la gloria de Cristo, prepárese, mi hermano, que usted va a ser atacado, usted va a sufrir. A un perro muerto no se le pisa la cola, mis hermanos. Y lo que tiene que extrañarse usted, si es un verdadero cristiano, es que no esté pasando por una aflicción, es que no esté luchando. Eso es lo que tiene que extrañarse. Pero si es un verdadero creyente, usted tiene que estar inmerso en esta lucha por la verdad. La vida cristiana no se desarrolla en un parque de diversiones con una lámpara de Aladino y un cajero electrónico para que me dé todo lo que yo quiero. No, la vida cristiana es una guerra santa, mi hermano. Es una guerra santa por tesoros celestiales, la gloria de Cristo, la verdad escritural, la santidad personal y la santidad corporativa del cuerpo de Cristo. Y usted tiene, si es un verdadero creyente, tiene que estar inmerso en esa lucha. Usted tiene que estar luchando por lo que es verdaderamente valioso para usted, no estar luchando por bagatelas de este mundo. Peleamos por la verdad, el avance del reino de Cristo. Usted tiene que ser un guerrero por su santidad. Usted tiene que luchar por su santidad. Aunque la salvación es por gracia, eternamente y para siempre, jamás se perderá. Usted tiene que luchar en este mundo por su santidad, como si su salvación dependiera de ello. Quien no lo hace es un hipócrita o un conformista. Puede ser un verdadero creyente, sí, pero deshonra a su Señor.
La vida cristiana no es éxito sobre éxito. No es victoria sobre victoria, felicidad, prosperidad, paz, armonía en este mundo. No, es lucha sobre lucha, es combate sobre combate, si es que deseas agradar a aquel que te tomó como soldado. La iglesia, dice Pablo, escuchen esto, la iglesia, dice Pablo, de parte de Dios, a Timoteo en el capítulo 3, verso 15, le dice que la iglesia es columna y baluarte de la sana doctrina, de la verdad. La iglesia es entonces el cuartel general, donde Dios ha puesto su más precioso tesoro, su verdad se la ha encomendado ¿a quién? Allá afuera reina Satanás, aquí reina Dios. Y Él le ha entregado este tesoro a su verdadera iglesia, a su única, no hay dos, solamente hay una falsa y una verdadera. ¿Y quiénes son los creyentes? Los soldados. Los creyentes son los soldados. Columna y baluarte es la iglesia. Son los soldados, los guardianes, los vigías, los encargados de creer esa verdad, atesorar esa verdad, de vivir esa verdad y pelear y divulgar esa verdad. Es la iglesia. Si no lo haces, ¿quién lo hará? Miren el mercado teológico. Miren cuántos tienen el carnecito de cristianos allá afuera. ¿Pelearán por la verdad? No, Pablo le va a decir más adelantico en el capítulo 4, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida con sus ángeles, que prediques la palabra. Y luego le da la razón por qué. No quieren la verdad. Quieren que se les prediquen fantasías, que se les hagan cosquillitas en los oídos. Es una guerra la vida cristiana. Por la santidad, por la gloria de Cristo, por el avance del reino, por los tesoros celestiales. La sana doctrina es el tesoro invaluable que Dios nos ha confiado. Y con gran temor y responsabilidad debemos luchar como si nos lo pudieran robar, como si nos lo pudieran quitar, recordando a nuestros hermanos del pasado que eran llevados a la hoguera y quemados vivos, pero abrazados a su Biblia, y diciendo: si yo he creído, si yo he predicado y enseñado a otros esta verdad, ¿cómo ahora me voy a acobardar y la voy a negar? Llevadme y ajusticiadme por aquel que dio la vida por mí. Si no defiendes la sana doctrina, si no luchas por la verdad, si no luchas por tu santidad, si no luchas en honor de aquel, ¿por qué cosas luchas? Solo piensa por qué estás luchando y cuál es tu vida. Nos lo pueden robar y tenemos que defenderlo hasta la misma muerte. Si no luchamos por él, los creyentes bíblicos, no quedará nadie en este mundo que la defienda. No quedará nadie. Cada día se degeneran más esos lugares llamados iglesias. Cada vez se degeneran más. En vez de apretar la cuña, a ver cómo soluciono esto. ¿Cómo que pactos? ¿Cómo que siembras? ¿Cómo que primicias? ¿Cómo que profetas? ¿Cómo que lo uno? ¿Cómo que liberaciones? ¿Cómo que mi esposa? ¿Cómo que mi mujer es pastora? ¿Cómo que? En vez de ajustar, cada vez se degenera más. Y si no lo defendemos, quienes recibimos el tesoro de parte de Dios, seremos los más cobardes de este mundo. No tengamos miedo de predicar la verdad, pero eso sí, antes de defenderla, vívela, porque o si no, seremos los más hipócritas del mundo. Vívela y luego defiéndela, que contarás con el poder de Dios para hacerlo. Y para hacerle sentir su responsabilidad ante la lucha a Timoteo, Pablo le recuerda lo que ocurrió en la ceremonia de ordenación. Veamos de nuevo el texto, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme, y aquí está, a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti,
milites por ellas la buena milicia. Si ustedes van al capítulo 4, versículos 14 y 15, se van a encontrar con lo mismo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía. ¿Con qué? Con la imposición de manos del consejo de ancianos. Oh, es lo mismo. Es lo mismo, hermanos. La palabra presbiterios es sinónimo de pastores, obispos, ancianos. Son palabras que describen el mismo oficio. Y Pablo le recuerda al joven pastor lo que ocurrió en la ceremonia de ordenación para que no se acobardara, sino que él pensara: esto vino de Dios. Fue Dios el que habló. Fue Dios el que habló. Un grupo de pastores le impuso las manos aquel día. ¿Y qué hizo Dios? Confirmó el ministerio de Timoteo por medio de unas ¿qué? Profecías. ¿Qué señalaban esas profecías? Aunque no lo dice por el contexto que tenemos en la misma carta, sabemos que señalaban las luchas y sufrimientos que tendría que enfrentar como pastor de Éfeso durante toda su carrera contra los falsos maestros, en defensa de la sana doctrina, en defensa de la verdad. Entonces Timoteo no tenía por qué sorprenderse. Él no tenía por qué decir: no, Pablo, es que estos hombres aquí llevan muchos años de pastores, son muy mayores en edad que yo. Pablo, me van a despedazar. ¿Cómo que los voy a enfrentar? No, Pablo le está recordando: Timoteo, es que ni siquiera fui yo el que te dijo lo que ibas a tener que vivir como pastor. Fue Dios mismo quien habló. Fue Dios quien habló. Y si Dios habló, miren la motivación tan hermosa. Y si fue Dios quien habló y le dijo lo que iba a pasar, Timoteo podía estar seguro que la mano poderosa de Dios estaba con él. Estaba con él, hermanos. Que lo iba a respaldar en todo, hermanos. Él ya sabía lo que le esperaba. Pablo se lo está recordando con una gran motivación. Y es prudente aclarar algo acá. Ya que hay personas nuevas y seguro que han oído de esos lugares donde incluso la llaman iglesia de profecía. Lo voy a decir, son profetas pero del demonio. Son profetas pero del diablo. Porque nosotros ya tenemos la profecía sellada y cerrada en el canon bíblico. Ya no hay profecías, ya no hay. Pero es prudente aclarar que en el siglo I sí existían las profecías. Sí existían. ¿Por qué razón? Porque no existía el canon bíblico del Nuevo Testamento. No existía. Así que ¿dónde acudirían los hermanos o un pastor o el mismo apóstol? ¿A dónde acudirían a buscar una instrucción sobre cualquier asunto que tuviera que ver con la iglesia, eclesiológico o de disciplina? ¿Dónde acudirían? No había dónde. ¿Dónde acudirían para confirmar a un pastor? ¿Dónde? Para ver cómo era un pastor. No tenían dónde. Entonces Dios, en su bondad infinita, en su sabiduría y soberanía, ponía su espíritu y por medio de una persona hablaba. Reservadme a estos para el ministerio. Muchos ejemplos tenemos de esto. Así que cuando se cierra el canon bíblico, para los hermanos que vienen de otras iglesias y todo esto, se acaban las profecías. Se acabaron, no hay nada nuevo. Todo lo concerniente a la iglesia y su gobierno está por escrito en el Nuevo Testamento. Ya no hay necesidad de profetas. Ya no hay necesidad de profetas. Tenemos la profecía más segura, la palabra de Dios. Y una prueba de esto es que en el mismo capítulo, la misma carta, capítulo 3, verso 7, incluso más adelante también para los diáconos, capítulo 3, versos 1 al 7, Pablo enmarca las cualificaciones que debían tener los nuevos pastores de la iglesia del Señor. Pablo no le escribe a Timoteo: Timoteo, recuerda que así como tú fuiste al ministerio confirmado por una profecía, cuando vayas a orar, es necesario, el que desea obispado buena obra desea, pero es necesario que sea confirmado por un profeta. No,
De una vez allí les da. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer y todo lo demás que ya conocí. Así que no hay nada nuevo, no existen profecías, no existen, para nada, para nada. Llegan personas a unos lugares allí de engaño, de mentira. Dios ha permitido un espíritu de engaño porque no respetan la verdad. Entonces permite un espíritu de engaño que los ciegue para que no sean salvos, sino que se condenen. Y llega allí, y me contaba una vez una hermana que llegó invitada por otra hermana, y que llegó y la cogió una pareja. Yo le profetizo que usted se va a casar, usted aquí va a encontrar un esposo. Aquí se lo tiene el Señor. Y va a tener una preciosa niña. Y la hermana le dice, qué pena, yo ya soy casada y tengo 3 meses de embarazo y es un bebé, es un varón. Son profetas del demonio, son profetas del diablo, hablan mentira, hablan mentira. Y Pablo usa el recuerdo de esa ceremonia para motivar a Timoteo a luchar de acuerdo a esas profecías. Vas a tener problemas, se van a levantar, van a despreciar la verdad, van a tener comezón de oír, Timoteo. Tú tienes que predicar la palabra, tú tienes que predicar la verdad. Si Dios le había dicho esto, es porque a Dios le interesa la pureza doctrinal de su iglesia. La pureza doctrinal. Y Dios estaría con él como su amparo. La lucha, mis amados hermanos, es una figura muy abundante del apóstol Pablo en la Biblia. El Nuevo Testamento usa demasiado esta. Solamente tomé algunos textos para mostrar que la vida cristiana es una lucha. Primera a los Corintios 9:25 dice, todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Segunda a los Corintios 10, 3 y 4. Efesios 6 al 18, allí nos presenta la armadura del cristiano para hablarnos de lo violenta y sanguinaria que es la lucha del cristiano. Filipenses 2:25, él le habla a Epafrodito y lo trata como mi compañero de milicia, de guerra. Según de Timoteo 2, 3 al 5, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo califica esta lucha, mis hermanos, con un calificativo muy esperanzador. Pablo califica esta lucha como buena, como digna, como gloriosa. La califica como buena, como digna, como gloriosa, como celestial. Y debemos preguntarnos por qué es calificada de esa manera. Creo que Pablo quería hacer una diferencia. Pablo era consciente, como todos nosotros, de que la vida de todo ser humano es una constante lucha. Aún las personas o nosotros cuando fuimos inconversos teníamos que luchar. Todos los días nos encontramos luchando, todos los días, luchando por la economía, luchando por el empleo, luchando por no tener peleas en el matrimonio, luchando porque nuestros hijos entiendan que lo que les estoy prohibiendo no es para su mal, sino para que no sean condenados en el infierno. Luchamos por la salud, luchamos por una esposa, por un esposo. La vida es una lucha. Luchamos con el sueño, con el cansancio. Vivimos luchando. Vamos a una fila y tenemos que luchar. Nos montamos al metro y tenemos que luchar para que no nos saquen para la otra puerta ya empujados. La vida es una lucha. Pero Pablo está diciendo, no, hay cosas que son correcto luchar por ellas, pero no me confundan. Solo hay una lucha que es buena. Y es la lucha en honor a aquel que luchó por nosotros, a Jesucristo. Es la lucha por la verdad, es la lucha por la verdad de Cristo, es la lucha por los tesoros celestiales, es la lucha por la santidad, es la lucha por la pureza, es la lucha por la humildad, es la lucha por el amor, es la lucha por la fe. Esa es la buena lucha, es la lucha del cristiano. Es buena, es celestial, es digna, es honrosa. ¿Por qué? Hermanos, porque al final de nuestra vida, al final de nuestra lucha, dice primera a los Corintios 15:57, Dios nos dará la victoria por medio de Jesucristo.
Oh hermano, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que vale la pena luchar, vale la pena pelear estas batallas, mis hermanos. Vale la pena sumergirnos en esta guerra, olvidarnos de todo lo demás, tomar las armas espirituales que nos da ya en Efesios 6 y emprender el combate, mis hermanos. Y si usted quiere glorificar a Cristo, y si usted quiere crecer en santidad, en madurez espiritual, teológica y doctrinal, le tengo el secreto. Luche. Luche. Y otro secreto. Luche contra el primer enemigo a vencer. Usted mismo. Usted no lucha bien porque usted se ama mucho a usted mismo. Usted se ama demasiado. Usted todavía lucha por tener más de lo que tiene. Usted lucha por conseguir. Usted no se da cuenta que se está muriendo. Que mientras estoy predicando y usted escucha qué está pasando en todos, incluso los niños, qué está pasando, para dónde vamos. Porque está decretado que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Pero Pablo dice a la iglesia que todos compareceremos ante el justo tribunal de Cristo para que rindamos cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. A ver si luchamos, sea bueno o sea malo. ¿Por qué luchas tú? Cristiano, estoy hablando a los cristianos. No luches por ser feliz en este mundo, no luches por eso. Mientras más luches por ser feliz en tu matrimonio, más desdichado será tu matrimonio. Lucha por humillarte en tu matrimonio. Lucha por glorificar a Cristo en tu matrimonio. Duélete cuando ofendas en el matrimonio. Llora, gime, clama, pide perdón. Persevera en tu matrimonio. Persevera en él. Es la empresa primaria. Es la iglesia personal que te ha dado el Señor. No te desesperes por la economía. No dejes de venir a la iglesia por trabajar un miércoles. No dejes de venir. Él te da 6 días para que trabajes. Trabaja de 6 a 6, pero a las 7 está aquí preparando tu alma y glorificando a Cristo. Ya no más dinero. Busca primero el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas, la comidita, el vestidito y el techito, te lo dará por añadidura. Él es bueno y fiel. Él es el dueño del mundo entero. Él lo hará porque Él es fiel. Pero ocúpate de tu alma. Ocúpate de tu alma. Ocúpate de tu alma. Aunque las luchas puedan ser extremadamente violentas, lucha, mi hermano, lucha, que tu final será victorioso y feliz. Verás al Señor, lo verás al final de tu carrera, al final de tu lucha. Y no lo vas a ver solamente en el alma, lo vas a ver como el todo hombre y el todo Dios, lo vas a ver con su cuerpo. Lo vas a ver completico, te vas a encontrar con Él. Dice Colosenses 3 y 4, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que cuando Cristo nuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, tu final será glorioso. Pero lucha contra ti mismo, lucha contra tu pecado, contra tu orgullo, lucha con tu falta de amor para los hermanos, lucha con tu inapetencia por venir a congregarte, lucha por servir a la iglesia, por poner todo lo que tienes, tus dones al servicio de la iglesia. Lucha, pero lucha correctamente. Lucha correctamente. Y esto es lo que hace Pablo. Decirle a Timoteo, tienes que luchar correctamente para que no seas un hipócrita. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: las instrucciones para la lucha por la sana doctrina. Vean el verso 19. Pablo, yo soy tan necio, tan torpe, tan incapaz de comprender, Pablo, la palabra. Pero Pablo, vuélveme a repetir, por favor, ¿cómo lucho correctamente? Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo, como si fuera un comandante de tropa, le da las instrucciones a Timoteo cómo se debe preparar un soldado para luchar bien contra los falsos maestros en defensa de la sana doctrina. El violento combate que sostenía Timoteo requería de 2 poderosas armas:
si no quería que le ocurriera lo mismo que a esos maestros o caer en la hipocresía. Y esas dos armas eran la fe y la buena conciencia, ya mencionada en el verso 5. La palabra manteniendo significa perseverando o perseverancia. Es una guerra, entonces esto no era que una vecesita y ya, o que Timoteo iba a solucionar eso con esos maestros y olvídese Timoteo que se acabaron sus luchas. No, se le iban a levantar los otros. Y la palabra fe no significa, llamémosla la fe práctica que nosotros tenemos todos en Dios, en su palabra, en nuestra salvación bendita. No, la palabra fe en el texto significa conjunto de enseñanzas, o lo que se conoce técnicamente con la palabra doctrina. Para luchar bien contra los falsos maestros, Timoteo debía primero perseverar en la sana doctrina que él mismo había recibido de Pablo, creyendo lo mismo, viviendo lo mismo, teniendo convicción de lo que creía, y tener una buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? Ya habíamos hablado un poco en el verso 5. La conciencia es la capacidad moral que Dios ha puesto en todo ser humano para juzgar nuestras acciones. Como dice Romanos 2, 14 y 15, esta conciencia, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, allí está la conciencia, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Miren acá, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es un testigo que hay allí. Todo ser humano la tiene. Lo que pasa es que en los no creyentes su conciencia se ha parcializado tanto con su pecado, tanto, que aunque viven en el pecado, la conciencia no les acusa de pecado. No les acusa de pecado. Lo contrario pasa en el creyente. Ya nuestra conciencia, al igual que todo nuestro ser interior espiritual, fue regenerado, fue restaurado. Y la conciencia, más que la capacidad moral, es una alarma espiritual. Es la capacidad espiritual que Dios nos ha dado. Y esta capacidad espiritual o esta alarma se activa en primer lugar advirtiéndonos de pecado. Tú piensas en pecar y a menos de que estés completamente ya endurecido, tu conciencia te dice, ey. Inmediatamente es una voz, es una alarma, es una alerta. Por eso es que el creyente que peca voluntariamente peca, como dice la palabra voluntariamente. Él peca porque es que quiere pecar, no porque no tenga todo para no pecar. Él tiene todo para no pecar. Su conciencia misma le está ayudando. Hay tiempo para parar el pecado, hay tiempo para no ir a cometerlo, hay capacidades, hay instrumentos, hay poder en la gracia y el amor de Dios. La conciencia le avisa. Pero segundo, si a pesar de esa alarma peca, la conciencia inmediatamente lo señala. Pecaste. A veces puede ser incluso una frase, una palabra, una acción, una reacción que no fue premeditada, pero inmediatamente, como ya está santificada, ella no acepta ninguna clase de pecado. Ya no. Inmediatamente pecado. Y como mínimo inmediatamente, oh Señor, perdóname. Los hombres, ¿cuántas veces a los hombres con los ojos una mujer bien elegante? Inmediatamente la conciencia, pecaste, se te fueron. A una mujer ve un caballero bien elegante. ¿Sí? El pecado nos hace verlos lindos, aunque son engendros del demonio. Pecado es una cosa horrible, nos acusa inmediatamente de pecado. Cuando obramos de acuerdo a la doctrina, la conciencia nos defiende, como dijo Pablo. Pero si obramos contra la doctrina, ella nos acusa de pecado. Y como dijo el Señor en Juan 12:48, yo no soy el que los juzgo, sino la palabra que yo les he hablado, ella misma los juzgará en el día final. Tenemos una responsabilidad muy grande ante la sana doctrina que el Señor nos ha encomendado.
Para Timoteo luchar bien, primero Pablo le dice, revísate a ti, hijo. Revísate, hijo, a ti mismo. Revisa primero la corrupción de tu corazón. No sea que a ti, un pastor joven, una iglesia muy famosa, de las más famosas de Asia Menor, en aquel siglo, la iglesia de Éfeso, se le podía subir los humos y pasarle lo mismo que a los falsos maestros, creyendo una cosa y por ganarse el aplauso y el beneplácito de toda la congregación empezar a predicar otra. Porque solamente por la gracia de Dios los predicadores reformados somos amados. Muchos nos odian porque Dios nos ha puesto como testigos contra su pecado. Nos ha dicho, exhórtalo, repréndele su pecado, repréndeselo. Evita que se condenen, haz todo, como si tú los pudieras salvar. Y Timoteo podía desviarse. Timoteo tenía que revisar su buena conciencia. Tenía que revisar todo esto. Tenía que tener cuidado de sí mismo. Es que vean la claridad de la palabra. La preocupación de Pablo era muy grande por la pureza doctrinal de Éfeso. 4:16. Ten cuidado de esos pastores de esa otra congregación, Timoteo. Ten cuidado de tus hermanos, ten cuidado de tus diáconos, ten cuidado de esos miembros que se hicieron miembros fue para meterte el cuchillo luego. No. De todos los demás se encarga Dios. El pastor o predicador se tiene que encargar primero de sí mismo, de mirar su vida, su conducta. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Ten cuidado qué es lo que estás enseñando, Timoteo. Vas a enseñar lo que has aprendido de mí, porque mira, Timoteo, yo le enseñé a esos hombres por más de 3 años. Allá en Hechos, Pablo dice, no rehusé enseñarles nada sobre el consejo de Dios. Todo, estoy limpio de vuestra sangre. Pero luego les dice, pero yo sé que luego que yo me vaya, algunos se van a desviar. Timoteo, Pablo estaba preocupado, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ya sabemos que la doctrina es el conjunto de enseñanzas, ¿sí? Persiste en ello, o sea, persevera en la sana doctrina, porque miran el resultado de la sana doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, pastor, le doy la gloria a Dios? Porque por medio de una predicación expositiva, donde se me predicó la sana doctrina, yo me entregué a Cristo. Ella es la que salva, ella es la que lleva al cielo, ella es la que te hace ver el pecado, el infierno, la necesidad de Cristo. No es la mala doctrina, no, esas no. Venga a Cristo y pare de sufrir, no. Venga a Cristo para que sea aliviado de sus enfermedades, no. Venga a Cristo para que tenga mucho dinero, no. Esas son doctrinas infernales. Venga a Cristo para que aprenda a sufrir. Venga a Cristo para que aprenda a luchar. Venga a Cristo para que aprenda qué cuesta la santidad, para que entienda qué le cuesta, cuánto le cuesta ser honesto en este mundo. Venga a Cristo para que aprenda realmente cuál es el camino que lleva al cielo. Capítulo 1, verso 3, Pablo le dijo, para esto te dejé en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Capítulo 4, verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Capítulo 4, verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Capítulo 6, verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Capítulo 6, versos 20-21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la doctrina. Hermanos, este breve recorrido por esta sola carta nos demuestra lo preocupado que estaba Pablo por la pureza doctrinal de su iglesia. ¿Por qué? Porque una mala doctrina no solo mata las virtudes cristianas del verso 5, no solo mata el amor fraterno, la pureza de corazón, la buena conciencia y la fe genuina, no solo mata esto. Una mala doctrina no glorifica a Cristo.
No glorifica a Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Por qué, hermanos? No hay justificación por la sola fe en las malas doctrinas. Allí están ¿qué? El esfuerzo humano, las obras. No glorifican las malas doctrinas. Sí, y entonces ¿a qué lleva esto? ¿A qué ocasiona esto? Hermanos, a que no exista seguridad de salvación. A que no exista seguridad de salvación. Nos encontramos con hermanitos de 20, 25 años en estos manicomios, en estas sinagogas del diablo, y nunca en sus 25 años tuvieron un solo día seguridad de que eran salvos. Cualquier rabia que les daba, ¿y qué les decían? Se les fue el Espíritu Santo. Venga para orar, para ponerle las manos, traiga una ofrenda para que el Espíritu Santo vuelva. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh no, la mala doctrina, las falsas doctrinas son un embuste del demonio, mis hermanos, y hay que denunciarlas, ir contra ellas, hermanos. No exista, no hay mortificación del pecado. No, esas personas, ¿cómo les vamos a decir algo? Mírenlos cómo están. Claro, porque ellos mismos viven ¿en qué? Sí, díganlo, en pecado. ¿Con qué derecho va un predicador a decir, o en una consejería o desde el púlpito, hey, hey, hey? ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, las malas doctrinas no enseñan la mortificación del pecado, no la enseñan. He recibido aquí hermanos de años en estas iglesias que vivían en fornicación. Tranquilo, si usted no tiene problemas, ¿para qué va a gastar plata casándose? ¿Es Dios quien habló ahí o el demonio? Las malas doctrinas no mortifican el pecado, no hay santificación. Y si Timoteo quería luchar bien por las sanas doctrinas, tenía que revisar primero si él mismo estaba firme en ellas, porque si no sería un hipócrita, predicando algo en el púlpito, creyendo otra cosa en mi corazón y viviendo de otra manera. Que esto era lo que pasaba. Vean el verso 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Timoteo tenía que cuidarse, mirar ese espejo antes de él enfrentarlos. Dice Pablo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe. Pablo usa la metáfora de un naufragio en medio de un mar embravecido. Quizás Pablo estaba trayendo a memoria acá el gran naufragio rumbo a Roma, para decirles, nuestra vida es tan liviana, es tan vana. Somos una pequeña embarcación en medio de un mar enfurecido. Y si no nos mantenemos firmes en la doctrina, vamos a zozobrar. Nos hundiremos, nos hundiremos, nos hundiremos. Y no habrá esperanza de que nos saquen de allí. Ese es el terrible final de aquellos que no alcanzan a llegar a puerto seguro por despreciar, ¿qué? Dice Pablo, desechando la cual, ¿qué fue lo que desecharon? ¿Labor de qué? De su conciencia. Desechando la cual naufragaron, desecharon labor de su conciencia, no alcanzaron a llegar a puerto seguro porque despreciaron labor de su conciencia. Una voz que les advertía del peligro que corrían si se apartaban de la verdad doctrinal. En lo profundo del texto es eso, mis hermanos, que Pablo dice que esos algunos eran maestros que habían conocido la verdad, igual que Himeneo y Alejandro. Ellos la conocían, la degustaron, pero despreciaron la voz de su conciencia que les acusaba de conocer la verdad y de haberse desviado voluntariamente a enseñar mentiras, fábulas y vanas palabrerías, de las cuales se desviaron algunos y apartaron a vana palabrería, por buscar ¿qué? Fama, dinero, reconocimientos y demás. Y al no escuchar la voz de su conciencia y arrepentirse, ellos terminaron naufragando, apostatando de la fe.
de los cuales dice Pablo son Himeneo y Alejandro, a quienes dice Pablo, yo, dice Pablo, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿De qué nos está hablando Pablo acá? De aquellas enseñanzas que conforman nuestro ramillete doctrinal o que conforman nuestra doctrina. Nos está hablando Pablo de la disciplina eclesiástica. Nos está hablando de que él llevó a cabo un proceso de disciplina con los muy seguros líderes de esta banda, de este grupo, que se habían desviado a vanas palabrerías, a enseñar falsedades. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, te estoy dando un ejemplo. Tú debes hacer lo mismo. Llama a esos maestros, enfréntalos. Ofréceles la disciplina pastoral. Ofréceles la disciplina. Y si al ser reprendidos, Timoteo, no se arrepienten, expúlsalos. Expúlsalos. Y no solo expúlsalos, sino entrégalos a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es todo eso que está aquí en este verso 20? Bueno, Dios mediante lo veremos el próximo domingo, en el próximo sermón. Allí estaremos viendo el gran beneficio de luchar por una sana doctrina. Una sana doctrina, luchamos por una sana doctrina, luchamos por una sana conciencia, pero también tenemos que luchar por una iglesia sana, donde los cobardes, los canallas que quieran venir a abusar de su pecado dentro de la congregación, serán expulsados, buscando primeramente su arrepentimiento, pero también glorificando a Cristo. El domingo extenderemos este tema, Dios mediante, como conclusión de lo que hemos visto en los 18 y 19. Si has creído de todo corazón en Cristo, al momento de creer, aquel que era tu amo y tu amigo, que se llama ¿cómo? El diablo o Satanás. Antes de creer quién era nuestro amo y nuestro amigo. Uy, yo estoy como mal doctrinal acá pues. ¿Quién era su amo? ¿Quién era su amigo? ¿Quién era su aliado para todo? El diablo, Satanás. Pero al momento en que usted se entregó a Cristo, ese amo y amigo se convirtió en su peor enemigo. Usted se ganó un enemigo, para que sepa, no lo tenía. Él es su enemigo. Él es el amo de toda clase de maldad. Y aún las maldades que usted comete hoy como cristiano, las comete bajo la influencia de Satanás. Es un misterio. Pero Dios no tienta a nadie para que peque. ¿Quién es el que lo tienta? Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Enfrentarlo con todas las armas espirituales y teológicas que nos ha dado el Señor. Él va a tratar por todos los medios. Él sabe que si ya eres de Cristo, Él no te puede robar la salvación, pero la santidad, la pureza, la consagración, la paz, el amor, todo eso lo puede echar a perder el demonio. Y tú ser un cristiano viviendo en la desgracia, salvo sí, pero viviendo como una miseria en este mundo, achicopalado por el pecado y demás. Ahora levántate en el nombre de Jesús, echa mano de la gracia y el amor de Dios y enfréntalo, que si tú tienes el Espíritu Santo, el poder del Señor está contigo para vencer, tú vencerás en el nombre del Señor. Si quieres agradar a tu nuevo amo, que es Jesucristo, quieras o no, tienes que luchar contra todas las mentiras doctrinales que se nos presentan día tras día. No solo luchar contra todo lo que fuera de este salón te va a ocurrir, todo, concentradito, soy cristiano. Sí, no le hace que te digan que está loco, soy cristiano. Si te toca hacerlo, hasta que conviertas eso en un pensamiento profundo, un pensamiento dominante. Recuerda que el cristiano bíblico no es cristiano solamente en las 2 horitas que estás aquí, los 7 días allá afuera. Demuestra que eres cristiano. ¿Y el diablo qué hará? Huirá de ti. Somos nosotros quienes lo atraemos. Nuestro pecado remanente es como un imán que lo atrae. Somos quienes le abrimos la puerta, la compuerta. Y Dios en su soberanía, como sabe que nos ha dado el poder y todo para vencer, nos deja para que suframos las consecuencias. Recuerda que estamos peleando las buenas batallas de la fe, que es una guerra santa por tesoros celestiales.
Para pelear bien debes mantenerte firme en la sana doctrina, prestando atención a la voz de tu conciencia. No la deseches cuando te advierta, préstale atención y lleno de temor y temblor, dile: Dios mío, qué pecado estoy próximo a cometer, guárdame, ampárame, socórreme, devuélvete para la casa, enciérrate, arrodíllate, abre la Biblia, pon un himno, haz algo, pero no peques, porque tienes todo para no pecar. Primero tenías todo y no podías no pecar, pero ahora tienes todo para no pecar. Para pelear bien debes además conocer la verdad doctrinal. O sea, estuve leyendo algunas cosas y bueno, me encontré algo que es práctico del mundo, digámoslo, pero tiene su sentido. Cuando en un banco van a contratar un cajero, le ponen un bulto de plata falsa. Y esa persona empieza a tocar plata falsa. Me creyeron, ¿sí ven? No tocan un solo billete falso. Se pasa días enteros solamente palpando y palpando, no contando, sino dele con los ojos hasta vendados y dale. Cuando le meten ya un billete falso, con solo hacer así, ya sabe que es falso. Conocen el verdadero, y eso tenemos que hacer nosotros. Por eso me gustó la ilustración, me gustó la metáfora. Tenemos que aprender. Si no conocemos la verdad, nos van a meter chucha por liebre. A uno la van a meter, hermanos. Si no conocemos la verdad, hermano, por favor, conoce tu Biblia. No permitas que otros te digan quién es tu Dios, quién es Jesucristo, qué es el pecado, qué fue lo que hizo, cuáles son las artimañas del diablo. No, conoce tú tu Biblia, conócela tú. Si tú tienes el Espíritu Santo, Él te guiará a toda verdad, y esta es su verdad. Conoce tu Biblia, por favor. Conoce tu Biblia, pero también estudia la confesión de fe. Por favor, estudia la confesión de fe. Mira, la confesión de fe surgió de acá. Dios usó unos hombres en el momento de la degradación de la iglesia para poner un freno y decir: la iglesia tiene que ser confesional, la iglesia tiene que saber lo que cree, tiene que saber lo que vive y tiene que saber lo que defienda. Aquí está la confesión, ven, es gratuita. Ven a las 8 de la mañana, ven y aprende la confesión de fe. Si no te quieres hacer miembro de la iglesia, después tú tratarás con ese tema, pero estudia. Ese es nuestro discipulado principal, ese es nuestro recurso principal para ayudarlos a ustedes a conocer la verdad, mis hermanos. Estudien la confesión de fe, en vez de estar comprando bagatelas que no necesitan, promociones por aquí y por allá. Cómprese una buena Biblia comentada, compre literatura reformada, compre buenos libros, compre recursos cristianos. Hermano, ayúdese. ¿Cómo se está santificando usted, hermano? Venga cada domingo, vengan los miércoles, hermanos, vengan los miércoles también a la iglesia, vengan los miércoles que se predica la palabra, y así vas a luchar bien las batallas de la fe. Hermanos, ¿cómo compareceremos ante el tribunal de Cristo? ¿Como soldados victoriosos cuyas cicatrices darán testimonio de nuestras buenas luchas por la fe? ¿O apenados por haber malgastado el tiempo luchando por las bagatelas de este mundo? ¿Cómo compareceremos ante el tribunal de Cristo? Vivimos en pleno combate contra quienes, guiados por Satanás, alteran la verdad de Dios. ¿Contra quiénes es nuestro mayor combate? Contra aquellos, hermanos, que influenciados por Satanás alteran la verdad de Dios, hermanos. No es que haya otro evangelio, le dijo Pablo a los Gálatas, sino que es que hay algunos malvados. Pablo aquí le va a advertir a Timoteo: Timoteo, el Espíritu dice que en los postreros tiempos se van a levantar unos apóstatas. Sí, apóstata es aquel que conoció la verdad, aparentó creer la verdad, él la conoció, pero se apartó. Y esa doctrina, hermanos, vamos a predicarla, vamos a vivirla y vamos a defenderla hasta la muerte. ¿Cuántos están conmigo? Amén. La defenderemos hasta la muerte. No nos moveremos ni un paso, no negociaremos, no nos uniremos con cobardes, no nos uniremos con hipócritas, no nos uniremos. Permaneceremos firmes y el Señor nos ayude a la sola Escritura. Permaneceremos firmes en la sana doctrina, permaneceremos firmes. Hermano, persevera en la buena batalla. Persevera pensando esto: un verdadero creyente puede ser herido, pero jamás derrotado. Jamás derrotado.
Ya has creído en Cristo, ya eres salvo, no hay ningún peligro de condenación para ti, tu final será bueno. Recuerda que hubo uno que peleó la buena batalla de la fe en el desierto, en la cruz, y venció por ti. La lucha de Cristo es tu lucha y la victoria de Cristo es tu victoria. No vamos al cielo porque seamos tan valientes, no, es porque hubo uno valiente que enfrentó la cruz, murió en ella y resucitó para abrirnos el camino y llevarnos a la patria celestial. Tu victoria está asegurada. Si las luchas, es verdad, te seguirán hasta la puerta del cielo, pero llénate de consuelo, no podrán entrar al cielo. Ellas se quedarán por fuera, solo entrarás tú y te encontrarás con tu Señor amado en cuerpo y alma, en cuerpo y alma. Recuerda que lo vas a ver completo a Él y Él te dirá: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, luchaste correctamente, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Esa es la lucha. A los amigos, los seres humanos, como ya has escuchado, vivimos luchando. Los cristianos por la verdad, por la santidad y la gloria de Cristo. Tú, como no eres creyente, tú vives luchando por pecar. Tú vives luchando por desobedecer a tu padre y a tu madre. Ay, hijo ingrato, ay, hija ingrata y malvado o malvada, te vas a ir al infierno si no te arrepientes y respetas a tus padres. Te vas a condenar si no crees en Cristo. Te vas a condenar si no vienes a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Deja de luchar por condenarte. Deja de hacer todo por irte al infierno. Ven a Jesucristo. Cree en Jesucristo. Deja de pelear contra tus padres porque te dicen: no salgas, que esos amigos son malvados. Las jovencitas se quieren prostituir. Es que ser virgen es una desgracia. Los jóvenes quieren estar con ellos. Un día lamentarás si no vienes a Cristo las veces que papá y mamá derramaron lágrimas por ti. ¿Por qué estás luchando tu hijo con tu más? ¿Por irte al infierno? Si no te arrepientes, si crees en Cristo, te irás al infierno. Pero qué decir de las damas y caballeros maduros y quizás ancianos que están aquí y todavía creen que su religiosidad los va a salvar. Jesucristo no murió en vano, Dios no se equivocó. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al cielo si no es por medio de Él. Deja de luchar por tu religión, deja de luchar por tus creencias pasadas, deja de luchar por tu tradición malvada, deja de luchar y empieza a luchar en contra de tu pecado. Entrégate a Cristo, igual que el predicador te vas a morir, pero mi situación ya la resolvió Jesucristo. Moriré e iré al cielo. Y yo hoy te invito en el nombre del Señor: ven a Cristo, ven a Cristo. Arrepentido y humillado, Él te perdonará y te salvará. Entonces te unirás a los que éramos cobardes y hoy por el Espíritu somos valientes, y lucharás por la santidad, la pureza y la gloria de Cristo. Ven a Cristo y serás salvo de la ira venidera. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo con nosotros. Gracias por llamarnos a la lucha. Qué dicha tan grande, qué honor, qué privilegio, Señor, haber sido enrolados en una lucha espiritual, en una guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra, esta es la verdadera lucha, esta es la buena, la excelente, la excelsa, la celestial, la divina. Oh no, Señor, nosotros no somos dignos de estar inmersos en esta guerra, no somos dignos, Padre, pero nos has llamado, nos has puesto en ella, nos has dado toda la artillería divina. Y sabemos, Señor, que tú, como nuestro gran capitán y comandante, vas adelante, que contigo no tendremos pierde, Señor. Señor, dale valentía, dale coraje, dale arrojo a tu iglesia para que aprenda a luchar por las cosas que tienen valor celestial. Que no luchemos por hacer tesoros en la tierra, sino tesoros celestiales. Oh, bendice este remanente de bello, Señor. Yo te pido por este pequeño remanente: conságralo, santifícalo, purifícalo, Señor. Prepáralo para estar con Jesús. Haz que esta iglesia entienda que la vida cristiana consiste en prepararnos para estar con Jesús. Que tú no nos salvaste para tener oro, plata, riquezas, familia, esposos y matrimonios e hijos y todo lo demás, salud. No, Señor, tú nos salvaste
para prepararnos, para conformarnos a la imagen de tu Hijo y llevarnos a tu presencia, donde está la verdadera felicidad, la dicha, la riqueza, la salud y todo lo demás. Bendice este remanente, Señor, y condúcelo cada vez más a pastos frescos. Aliméntalo, nútrelo con tu Espíritu Santo, te lo pido, Señor, y que cada que tengamos que enfrentar una lucha, nosotros recordemos, Padre, que tenemos un comandante que ya luchó por nosotros y que venció, y que su victoria es nuestra victoria. Danos la fe para perseverar, danos la fe para perseverar, Señor, para perseverar en la sana doctrina, no negociar ni un céntimo lo que dice tu palabra. No nos moveremos, Señor. Tú nos llamaste a estar sembrados en tu palabra y allí estamos arraigados por la fe. Danos valentía para defender la verdad. Danos la fe, Señor. Danos la fe que se necesita para esta perseverancia, sabiendo que por medio de la fe nosotros tendremos la victoria. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.